Es el cuarto domingo ya que venimos escuchando este capítulo 6 de San Juan. Desde el último domingo de julio y hasta el domingo de la semana que viene, continuamente estamos escuchando a fragmentos muy poquitos, como desmenuzado, el Evangelio de San Juan en el capítulo 6. Probablemente, después de los capítulos de la Pasión, el más importante de todo el Evangelio. Y la Iglesia nos lo pone en agosto para que nos centremos, porque tenemos mucho riesgo de distraernos con mil historias. Capítulo 6 de San Juan, que es un tríptico. Son 3 momentos, 2 signos y el discurso. El primer signo, la multiplicación de los panes y los peces. El Señor multiplica 5 panes y 2 peces para dar de comer a 5.000 hombres, sin contar con las mujeres y los niños. Y luego envía a los discípulos que vayan a la otra orilla del lago y él, segundo signo, camina sobre las aguas. Y después, cuando llega a tierra, la multitud es muy grande y comienza el discurso del pan de vida. Lo que está diciendo el Señor en esta composición es muy clara. Yo, que puedo hacer con el pan lo que quiera, porque puedo multiplicarlo. Yo, que puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, porque puedo caminar sobre las aguas y romper las leyes de la naturaleza. Yo voy a convertir el pan en mi cuerpo. Y entonces los 3 últimos domingos hemos venido escuchando este discurso del pan de vida, donde cobra cada vez más densidad, más intensidad, y donde la respuesta de los judíos a las palabras del Señor cada vez va siendo más visceral y más desasosegante, de tal manera que lo escucharemos el domingo que viene. Al terminar el discurso, la gente literalmente dejó de ir con el Señor. O sea, fue un punto de inflexión en su ministerio. Igual que hasta entonces había ido, digamos, de éxito en éxito y las multitudes eran cada vez más grandes, a partir de ese día directamente lo tomaron por loco y dejaron de ir. Y el Señor, cuando ve que la gente le ha tachado de mente y se están marchando, se vuelve a los apóstoles y les desafía. Y les dice, ¿también vosotros queréis marcharos? Como diciendo, que no voy a mover mi discurso ni un milímetro. En esto no pienso claudicar. Y será Pedro, ¿verdad? Escucharemos el domingo que viene, el que dirá, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Y por qué se creen que está loco? Porque el Señor va siendo más explícito, cada vez va siendo más explícito. Y llega un momento en que resulta escandaloso lo que está diciendo. Nosotros estamos ya acostumbrados. Y encima con las traducciones perdemos muchos elementos del contexto, de los significados. Pero Cristo empieza partiendo de lo más elemental, que les dice a los discípulos y aquella multitud tan grande, dice, bueno, venís a buscarme porque habéis comido pan. Trabajad por el alimento que no se acaba, trabajad por el alimento de la vida eterna, esforzaros en lo que da vida eterna. Y ellos, ¿y cuál es esa vida? ¿Y qué pan es ese? Nuestros padres comieron el pan del desierto, sí, pero ellos murieron. Pero yo os voy a dar el verdadero pan. ¿Pero y qué pan es ese? Yo soy el pan de vida. Bueno, pues es bonito eso, ¿verdad? El que come este pan vivirá para siempre. Bueno, está bien. Y el Señor ahí está utilizando un verbo griego, que es el verbo phagein, que significa literalmente comer. Y por tanto tiene una interpretación, digamos, poética o metafórica, que se podría decir. Tú le dices a alguien, he devorado este libro, me comería a besos a este niño. Pues ya está, ¿no? Me he tragado una serie, una película, es que la he comido. Bueno, tiene una interpretación metafórica. Pero el Señor va siendo más explícito todavía. Tenéis que comer este pan, pero este pan es mi carne. Tenéis que comer mi carne. Y ahí es donde los discípulos empiezan a hablar entre ellos, a discutir, pero su carne, ¿cómo nos va a dar de comer su carne? Y el Señor, cuando ve que empiezan a extrañarse, da un paso más. Y entonces cambia el verbo y ya no utiliza phagein, es el versículo 54. Empieza a utilizar el verbo trokein, que significa masticar. Y ya se vuelven locos. Como dicen ahora los youtubers, les estalla el cerebro. Porque empieza a decir, vais a masticar mi carne, a romper con vuestros dientes mi carne. Es el verbo que se utiliza también para el roer de los animales. Romper con los dientes. Vuestros dientes tocarán mi carne y la vais a romper en vuestra boca. Y beberéis mi sangre.
y no entienden nada y solo hay una interpretación posible en su cabeza y es que les está invitando al canibalismo. Así que piensan que está loco. Y es un acto de fe el que les pide el Señor diciendo, sé que no entendéis nada, sé que os escandaliza esto, ya lo entenderéis más adelante, pero no os voy a dar explicaciones todavía. Y está hablando evidentemente de la comunión, de la Eucaristía. Los protestantes cuando miran este evangelio no entienden nada y lo pasan un poco entre puntillas, porque no saben qué hacer con él. Y como ellos no creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, pues se creen que lo de comer la carne pues es una especie de metáfora, pero no hay metáfora posible, y menos si entiendes que todo el mundo estaba escandalizado y se pensaban que estaba loco. Cristo está hablando de la comunión, de lo que sucede cuando tú y yo nos acercamos y tenemos en nuestros labios el cuerpo de Jesucristo. Su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad en tus labios, en tu boca. En ese misterio por el cual el Señor ha elegido lo más pobre, lo más débil, lo más pequeñito. Os decía la semana pasada, un trocito de pan que aparentemente no alimenta para que sea el alimento de nuestras almas. Igual que lo hizo en vida, que elige el lugar más sencillo, más pobre, más humilde para nacer, que es Belén, que significa literalmente Belén, casa del pan. O sea, el pan de vida eligió la casa del pan para nacer y transforma el pan en su cuerpo, en su carne, en su sangre, para ser el alimento de nuestras almas. Y entendido esto, que nosotros lo podemos entender porque ya sabemos en qué consiste la Eucaristía y el misterio de la comunión, podemos visualizarlo, ¿verdad? Los escolásticos, a partir de Santo Tomás, empiezan a utilizar una palabra muy técnica, que es la palabra transubstanciación. Yo siempre le digo a los niños de catequesis que es la palabra que más le hace rabiar al demonio. Si quieres hacer rabiar al demonio, tienes que decir esta palabra, transubstanciación, que significa que la sustancia cambia. Los accidentes no. El color sigue siendo el mismo, la forma sigue siendo la misma, el lugar sigue siendo el mismo, el sabor sigue siendo el mismo, pero la sustancia ha cambiado, ya no es pan, ahora es Jesucristo. Con forma de pan, en un disfraz de pan, con la apariencia de pan, es Jesucristo. No comemos el pan, no tomamos el pan, recibimos a Cristo en la Eucaristía. Y entonces el Señor empieza a decirnos el fruto de la comunión. ¿Qué sucede cuando comulgas? Él dice, el que coma mi carne y bebe mi sangre, habita en mí. Habita en mí. O sea, te metes en Dios. Cuando comulgas, te metes en Dios. ¿Se entiende esto? Si pudiéramos, por poner un ejemplo, no sé, te diría, la comunión es como un agujero negro que te traslada a otro universo, como un portal místico que te lleva a una realidad distinta, como una especie de túnel del tiempo, como una máquina del tiempo que te traslada en el espacio y en el tiempo a otro lado. Es meterte en Dios, meterte dentro de Dios, introducirte dentro de Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí. Y dice, y yo en él. Es verdad que él se mete dentro de nosotros, porque es dentro donde están los problemas. Porque es dentro de nosotros donde tienen que estar las soluciones. Porque es dentro de nosotros donde el Señor tiene que hacer su obra. Para lo de fuera nos encargamos nosotros. Lo hacemos mal casi siempre porque estamos mal dentro. El Señor no viene a tapar los agujeros de las tuberías como un fontanero, sino a que estemos bien, a que estemos bien. Cristo no ha venido a que nos portemos bien. Ha venido a que estemos bien. Ha venido a arreglar, sanar los corazones destrozados, vendar sus heridas. Por eso se mete dentro de nosotros. Pero da la casualidad que cuando tú comulgas recibes al Hijo de Dios, que es Dios mismo. Y si Dios es Dios, Dios es más grande que tú y que yo. Por lo tanto, cuando yo le recibo a Él, en realidad no es Él el que se mete dentro de mí, sino que soy yo el que me meto dentro de Él. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en Él. Y continúa el Señor diciendo, como el Padre me ha enviado
y yo vivo por el Padre. Así, el que me come vivirá por mí. ¿Se entiende esto? Como el Padre me ha enviado, el Padre, Dios, Padre, envía a su Hijo. Pero el Hijo dice, yo vivo por el Padre. O sea, la causa de la vida del Hijo es el Padre. Y la razón por la que el Hijo vive es el Padre. Causa y razón. Motor e ilusión. O sea, cuando tú miras a Cristo y le ves en los evangelios, te das cuenta que toda su vida está en dependencia absoluta del Padre, que recibe la vida del Padre. Por eso es Padre, el Padre, y por eso el Hijo se define como Hijo, porque es el que recibe la vida. Pero no solo como causa, sino también como ilusión, como motivo. El Hijo vive como motivo por el Padre, está ilusionado con el Padre. Su deseo es enorgullecer al Padre. Su motor, ¿no? su fuerza, o sea, se levanta por las mañanas, Jesucristo se levanta por las mañanas con ganas de arrancarle al Padre Dios un ole. Qué majo eres, hijo mío. El Hijo vive por el Padre. Y entonces dice, el que me come, igual que el Padre me ha enviado, yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. Cuando tú comulgas, le permites al Señor hacer una transformación en tu alma. Y esa transformación consiste en que Él va a ser la fuerza de tu vida y la ilusión de tu vida. Que tú vas a vivir por el Padre, por el Hijo, vas a vivir por Cristo. Cristo te va a dar la vida y además va a atrapar tu corazón para que sea Él la ilusión de tu vida. Y esa es nuestra salvación. Porque si no vivo por el Hijo, si no vivo por Cristo, ¿por quién vivo? ¿Cuál es la causa de tu vida? ¿Qué es lo que te mantiene en vida? Metafísicamente es Dios Padre, quieras o no quieras. Pero realmente, ¿por qué vives? ¿Sabéis que la mayor causa de muerte entre los jóvenes en España es el suicidio? Más que los accidentes de tráfico. ¿Por qué? Pues no saben por qué viven. No tienen razones para vivir. ¿Tú por qué vives? ¿Qué es lo que te mantiene ilusionado? Las fiestas. ¿En serio? ¿Los encierros? ¿Esas son tu ilusión? ¿El concierto? ¿Que te vas a ir de viaje a no sé dónde? ¿Que viene el concierto de no sé quién? ¿Que vas a irte a la playa después? ¿Esa es la razón por la que vives? ¿Que los niños saquen buenas notas? ¿La cena con las amigas? ¿Esa es la razón de tu vida? Y Cristo dice, el que me come vivirá por mí. Claro, tenerle a Él como fuente de nuestra vida y como motor de nuestras acciones es todo, es nuestra salvación. Y me gustaría leeros, porque lo estuve preparando para los 10 minutos con Jesús, algunos textos de Santa Gema. Me acordaba de ella cuando el Señor decía, habita en mí, porque realmente ella cuando comulgaba se metía dentro de Dios. Tanto que perdía la conciencia. Y entonces la señora Giannini, la señora que en Lucca, ahí en la Toscana italiana, la había cogido, iba a su lado y la tenía que recoger porque se desmayaba y la dejaba en el banco. Y ella permanecía ese rato con Cristo, ¿no? Y Santa Gema escribe, ella dice, ella hizo la comunión el 17 de julio de 1887, tenía 9 años, entonces hacía la comunión con 15, 14 años. Y insistió hasta que el párroco cedió y bueno, pues le dio la comunión con 9 años y desde entonces no paró de comulgar todos los días. Dice, a menudo me sucede que cuando comulgo siento que me recojo interiormente y pierdo los sentidos. Y entonces estoy delante de Jesús. Esto es la comunión. Después de comulgar, escribe otro día, porque ella se dirigía espiritualmente con un sacerdote pasionista, el padre Germán de San Estanislao, y lo hacía por carta. Así que tenemos todas esas cartas escritas, eso es un tesoro. Dice, después de comulgar, sentí llegar a Jesús. Yo le decía que hacía mucho que lo esperaba, y él me contestó, he permanecido toda la noche contigo, contando los instantes que faltaban para llegar a estar dentro de ti. Esta mañana quiero hacerte sentir los latidos de mi corazón. Y continuaba Santa Gema diciendo, si hubiera visto, Padre, qué fuertes eran sus latidos.
Pero eso no lo hace Cristo con Santa Gema, es que lo hace con cada uno de nosotros. Podría decirte el Señor, esta noche estaba contando los minutos que faltaban para estar dentro de ti. ¿Dónde estás tú cuando comulgas? Porque Cristo sí sé dónde está cuando comulgas, dentro de ti volcado, deseando hacerte escuchar los latidos de su corazón. Dice otro día, fui a comulgar y Jesús se ha hecho sentir de nuevo esta mañana. Apenas tuve la hostia en mi boca, la boca se me ha llenado de sangre. Y aquella sangre era tan sabrosa que discurría por mi boca hasta hacerla llegar al corazón. Así permanecí un cuarto de hora. Poco me parece. Estaba ahí con el Señor, saboreando su sangre físicamente. Fijaros, esto depende mucho de la fe, ¿sabéis? Porque, claro, algunos, como Santa Gema, reciben la comunión y reciben todo, otros reciben la comunión y lo que hacen es un pecado mortal, que es un sacrilegio, porque ni siquiera se confiesan. Depende mucho de cómo venimos cada uno. Santa Gema tenía una fe tan grande que ella cuenta que cuando se acercaba al Santísimo, dice ella, el sábado estaba en la iglesia delante del Santísimo, Jesús expuesto en el Santísimo. Quise acercarme lo más posible, pero me tuve que retirar pronto porque sentí que me abrasaba entera. Sentí ardor en la cabeza y en la cara. Otro día, sentí un fuego tan ardiente que tuve que alejarme, me abrasaba entera, hasta en la cara sentía aquel calor. Yo no acierto, escribe ella, no acierto a comprender cómo tantos y tantos que están cerca de Jesús, se refiere a los curas, no se reducen a cenizas, no arden. Yo creo que me abrasaría. En este discurso cambió completamente todo el panorama para Cristo. Fue un punto de inflexión, claro. Pero Pedro, con los apóstoles que no entendían nada, hacen un acto de fe. Dicen, tú tienes palabras de vida eterna. No entiendo nada de lo que estás diciendo, pero me lo creo. Y pasan los años o los meses y en la última cena descubren que es eso, es Jesucristo en la Eucaristía. De eso es lo que estaba hablando. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer un acto de fe también nosotros, que nos lo creamos. Y cuando nos acerquemos a comulgar, entendamos que te estás metiendo en Dios, que Dios se mete dentro de ti y que si tú le dejas, Él se va a convertir en el motor y en la ilusión de tu vida. Que María nos lo conceda, que así sea.